Bienvenidos todos a Salud Mental, como todos los jueves en punto de las 5 de la tarde. Aquí estamos para hablar de temas de psicología, temas importantes, cuál es la perspectiva de la psicología y de los profesionales de la psicología frente a todas las adversidades que están ocurriendo. Ahorita van a ir ustedes sumándose a la transmisión, les agradecemos muchísimo a todos los que comparten el programa, a todos los que lo difunden, porque nos ha llegado muchos mensajes de personas que les llegan en listas de difusión u otros que se los mandan por Messenger. Muchísimas gracias, porque de esa forma apoyan por completo al desarrollo de este programa. Reciban un saludo de nuestro director Ahmed Samayoa y de toda la familia Ultimatum Digital. Estoy muy contento porque hoy vamos a hablar sobre un tema que ha estado trayendo diversas perspectivas y ha generado diversas opiniones. Entonces, a todos los que se vayan sumando y vayan teniendo alguna duda, algún comentario, es momento de hacerla. También vamos a ir viendo quiénes se van sumando a la transmisión y les voy a ir contestando si tienen alguna duda, si tienen algún comentario que hacer. Con muchísimo gusto podemos hablar de todo lo que necesiten, ¿vale? Pues bueno, vamos a ir entrando en materia. Les agradezco a todos los que ya se están sumando a la transmisión y entramos. Les decía que íbamos a hablar sobre el regreso a la nueva normalidad, que íbamos a hablar sobre esta situación de sumarse, de regresar a las actividades y que mucha gente anda promoviendo este regreso a una nueva normalidad. Pero bueno, yo les pregunto una situación. ¿De qué normalidad estamos hablando? ¿Verdad? ¿De qué normalidad o a qué nos referimos? Porque mucha gente dice, es momento de regresar a la nueva normalidad, es momento de regresar a nuestras actividades. Y claro, estamos hablando de actividades escolares, estamos hablando de actividades laborales, estamos hablando incluso de vocaciones e intereses, música, ejercicio y demás cosas. Sin embargo, hay un aspecto que quizás estamos olvidando. ¿A qué nueva normalidad queremos regresar? ¿O a qué normalidad? Porque mucha gente dice, es que dejamos de ser nosotros, dejamos de separarnos, dejamos de hacer lo que nos gustaba por todo este confinamiento y ahora es momento de regresar a ser yo, dicen algunas personas. Pero ahí es donde encontramos algunos aspectos que necesitan ser analizados. Porque ¿a qué regresamos? Regresamos a ser las mismas personas con los mismos defectos, con las mismas carencias, con las mismas formas de reaccionar. Regresamos a ser los seres humanos con las mismas adicciones, con los mismos complejos, con las mismas situaciones familiares. ¿A qué regresamos? Un ser humano debe plantearse que esta etapa de confinamiento, el mundo como lo conocimos ya no volverá a ser igual. Hay situaciones que necesitan ser revisadas porque muchas de las personas dicen que volvemos a una normalidad, pero no tenemos certeza a qué normalidad se refiere. A la normalidad con el alto índice de feminicidios a nivel nacional, a la normalidad con un alto índice de corrupción, a la normalidad que se refiere a la violencia entre chicos, a la violencia hacia los grupos de personas homosexuales, a la violencia que se vive entre trabajadores del transporte público. ¿A qué normalidad estamos anhelando regresar? Creo que sería importante que como seres humanos nos planteáramos que esto es una oportunidad para ser diferentes. ¿A qué normalidad quiere regresar una mujer o un hombre? ¿A seguir siendo violentada por su pareja? ¿A seguir viviendo bajo los mismos complejos de siempre sin poder resolver sus carencias y que esto le haga ser el tapete, y perdone mi expresión, el tapete de otro ser humano? ¿A qué queremos regresar? Sería muy bueno que como seres humanos nos planteáramos qué es lo que queremos hacer con esta oportunidad que tenemos, que la vida, que Dios y quien usted crea que se la está dando, tiene en este momento. Hay gente que está viendo esto como un nuevo comienzo y eso es genial, porque dentro de todo lo malo que ha ocurrido hay personas que se han planteado nuevos hábitos, nuevas formas de hacer y hemos descubierto también que muchas de las cosas que hacíamos no eran tan indispensables. Sin embargo,
a pesar de que también encontramos muchas cosas buenas y óptimas de esto, siguieron reflejándose situaciones muy negativas, como la gente que se peleaba todo el tiempo por comprar alcohol, como la gente que alegaba al gobierno y a las autoridades de que las dejaran estar en lugares públicos, como la gente que continuaba diciendo que esto no existe, que es un invento. Creo que solo las familias que han pasado por esto pueden dar certeza de que esto es cierto, de que esto ha ocurrido y de que esto es una situación lamentable. Como familia nosotros lo estamos pasando, lo hemos pasado o lo pasaremos. Porque desafortunadamente hay gente que estuvo en los hospitales y logró salir. Yo les narraba hace unas semanas un caso de esos. Pero hubo mucha gente que ya no logró ver a papá, a mamá, a sus abuelos. Y esa gente tiene plena conciencia y es testigo de que sí existe un proceso epidemiológico que ha traído nuevos cambios y que necesita respetarse. Eso mucha gente lo entiende, otra gente no. Y hay gente a la que esta etapa de confinamiento se le pasó de largo. Siguieron siendo las mismas personas, porque incluso había gente que ponía en redes sociales, no te preocupes, tú sigues siendo el mismo, la pandemia no es pretexto para cambiar, no estás en una... Eso es una cosa. O sea, la pandemia no precisamente era una zona de entrenamiento, pero es que esto es un conflicto a nivel mundial que nos debería de hacer pensar y es una oportunidad para hacerlo. Como es una oportunidad para alguien que está en un hospital y que dice, ok, no estoy enfermo de COVID, estoy enfermo de tal cosa, sé que regresaré a mi casa, pero ok, tengo esta oportunidad y de sacarle provecho a estos 15, a estos 20 días que estoy aquí y pensar y razonar en cómo soy como padre, cómo soy como hijo, cómo soy como hermano. Y si vuelvo a ser el mismo de antes. Hay mucha gente que cree que no necesita un cambio en su vida y por eso seguimos viviendo de la misma forma. Por eso seguimos conflictuándonos justo de la misma forma con las mismas personas. Hay gente que está viviendo relación tras relación, inicia una relación, es tóxica, inicia otra relación, es tóxica, inicia otra relación en otro país con otra gente y es tóxica, porque no es que seas un imán de personas nocivas, pero tu actitud, tus complejos, tus situaciones no resueltas son las que permean que eso ocurra. Y es bien importante que tengamos claro que estas situaciones, mientras no las resolvamos, no vamos a obtener una mejor calidad de vida. Claro, mucha gente nos vende la idea de que la calidad de vida es subjetiva, es decir, que usted puede tener su propia percepción de calidad de vida, que el otro puede tener su percepción de calidad de vida y así nos podemos vivir. En eso estamos muy de acuerdo. Pero es que este mundo necesita seres optimistas, seres humanos que quieran dar lo mejor. ¿Por qué? Porque eso es lo que están planteando incluso los movimientos. Los movimientos feministas no han sido entendidos porque únicamente vemos la careta de esto. Pero ¿cuál es el trasfondo? ¿Cuál es una de las ideologías fuertes y cuál sería una de las cosas que como hombres o como seres humanos podríamos adquirir? Una bien importante, que es educar varones, educar chicos de sexo masculino que sean respetuosos de las mujeres, de los derechos, que vean a las mujeres como un ser al par con la igualdad de oportunidades, que no sigamos criando feminicidas, que no sigamos criando homicidas. Y usted me dirá, a ver psicólogo, usted está hablando de que criamos feminicidas y homicidas, sí, lo estoy diciendo tal cual. Hay familias que han criado homicidas, hay familias que han criado feminicidas, que la propia ideología de la mamá, del papá, de los hermanos, generan un proceso que hace que ese hijo vea a la figura femenina como un obstáculo que tiene que derribar, como un obstáculo que tiene que violentar, como un ser humano al que le tiene que pasar encima y al que le tiene que hacer la vida imposible. Hay muchos hombres que también han reflexionado esa parte y les tocó vivir una situación familiar en la que mamá era violentada y hacen justamente
Todo lo contrario. ¿Por qué plantearnos este tipo de procesos? Porque precisamente es una oportunidad para hacerlo. Es una oportunidad para que los padres que me están oyendo en esta tarde digan, oye, es cierto, ¿qué tal si ahora implementamos una crianza positiva con nuestros hijos? ¿Qué tal si ahora veo cómo andan mis hijos en la cuestión de género? ¿Qué concepto tienen? A veces estas charlas no se dan en casa, a veces estos procesos no se dan en casa porque creemos que todas las situaciones pueden ir saliendo y resultando de lo mejor. Pero hay situaciones y cosas que le van a pasar a su hijo, que le van a pasar a usted y que necesita tener herramientas para salir adelante. Bien importante, la salud mental es algo que afortunadamente, y no lo digo solo en la cuestión de la amplitud de los profesionales de la psicología, lo digo porque la salud mental estaba muy alejada de nuestra cultura. La gente aprendió de forma negativa que la salud mental es esencial en la vida de las personas. Lo aprendimos. ¿Por qué? Porque antes si te sentías mal, si tenías insomnio, o si de repente se te iba el apetito, o de repente sentías mucha ansiedad, te decían cualquier cosa menos ve al psicólogo. Te recomendaban una serie de rituales o de situaciones, o de te están haciendo brujería, o de te están haciendo esto, pero las personas no le decían, ¿sabes qué? Necesitas un especialista en psicología que te atienda y que pueda escucharte de forma profesional. La escucha profesional no es la misma que te va a brindar una persona de afuera. Ahora comprendimos que la psicología tiene un papel importantísimo en el tema de ansiedad, en la prevención del suicidio, en todos los temas de nuestra vida diaria. Las culturas estaban alejadas de la salud mental. Los institutos para los tratamientos de salud mental creíamos que eran únicamente los psiquiátricos, creíamos que eran personas que estaban al límite, que ya tenían una situación de medicación. Y nos dimos cuenta que no. Padres, ahora que han estado viendo a sus hijos en casa, se dieron cuenta que hay procesos que ellos desconocían por completo. Que vieron a sus hijos mostrando violencia, mostrando situaciones difíciles y que sabían que en cierto punto estaban como indefensos frente a esto. Ahora, al que me esté escuchando y a todas las personas que se han sumado a la transmisión, es bien importante que entendamos que siempre hay segundas oportunidades. Hay mucha gente afuera, a usted que me está escuchando, que le va a decir que ya no puede cambiar, que usted se va a morir así, que usted va a ser la misma persona siempre, que usted es el malo de todas las historias, que a usted ya no hay oportunidades, ya no hay esto, ya no hay el otro. Mientras tengamos vida tenemos oportunidad. Y todos los seres humanos somos capaces de generar cambios significativos en nuestra vida. Habrá gente que nunca le va a creer. Habrá gente que incluso así se vuelve usted la persona del año, jamás le van a creer. Y eso está bien. Y eso está bien porque debemos aprender a respetar las opiniones de otros. Debemos aprender también a respetar las opiniones de quien no está de acuerdo con nosotros. Y desde ahí podríamos entrar también en un aspecto de tolerancia. Nosotros podríamos aprender a manejar la tolerancia de una forma que nos identifique con los demás. Los seres humanos necesitamos empezar a ser empáticos, seres empáticos, que salgamos de este confinamiento con mayor empatía, con mayor apertura a la escucha. Los padres necesitan empatía para con sus hijos, los hijos para con sus padres. Necesitamos dejar de irrespetar a la familia de tal persona, a la expareja. Necesitamos de dejar de ser parejas tóxicas, que si no estoy con la mamá de mi hijo o con el papá de mi hijo, que yo no le hable mal, que yo entienda que afecto el desarrollo psicoemocional de mi hijo cuando le hablo mal de su papá o de su mamá, que yo entienda que todos los procesos que mi hijo ve entre mi pareja y yo son totalmente ciertos,
totalmente reales y totalmente nocivos para la salud de mi hijo, para la salud de mi hija. Si yo entiendo esto, entonces como seres humanos podemos entrar en diversas situaciones que nos hagan que nos den mayor apertura para cada uno de nuestros procesos en la vida. Bien, me hacían una pregunta hace unos días. Oiga, psicólogo, me escribieron, me decían, psicólogo, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense la pregunta porque está bien interesante. ¿Qué tenemos que hacer para aprender a querernos? Hay una serie de pasos. Porque mucha gente considera que su valor está sujeto a la opinión de los demás. Y esto me gustaría explicarlo de forma muy puntual para no crear confusiones. Vamos a decir así. Una cosa es que nosotros tengamos apertura a la crítica, que es muy bueno. Cuando digo bueno me refiero a que es importante que consideremos la opinión de los demás. Eso aplica en cuestiones de trabajo, en cuestiones donde hay terceros que se van a ver implicados en un acto de nosotros. En eso estamos de acuerdo. Pero en el autoconcepto, en la forma en que yo me veo, en la forma en que yo me quiero, en la forma en que yo me considero, eso depende completamente de mí. Depende completamente de mí verlo así. Pero para que no nos enredemos, se lo voy a explicar en 2 pasos. El primero, los padres, nuestra situación familiar o nuestros tutores son quienes construyen en nosotros, es decir, en los hijos, este concepto. Nosotros salimos de la familia con un concepto de nosotros mismos, ya sea lo bueno que papá cree de nosotros o lo malo que papá cree de nosotros, lo bueno que mamá cree de nosotros o lo malo que cree mamá de nosotros. Cuando digo cree, estoy englobando todas las situaciones, ¿no? Los papás que le dicen a sus hijos, hijo, eres hermoso, eres hermosa, eres un ganador, tú vas a hacer esto, tú vas a lograr muchas cosas. O los papás que critican el cuerpo de los hijos, critican la apariencia de los hijos, critican todo y son nocivos para la salud de los hijos. Según sea el estilo de nuestra crianza, nosotros salimos con un concepto de nosotros mismos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ese es el primer momento. Ok, mi autoconcepto tiene sus bases en mi familia. Segundo paso. Nosotros debemos considerar que ese concepto que comenzamos a construir de nosotros mismos y que esa es una versión que vamos manejando y que se va alimentando con situaciones ambientales, podemos modificarla en base a qué, en base a nuestras nuevas perspectivas, en base a nuestros nuevos entendimientos, en base a nuestros nuevos análisis. Y se lo explico bien para que no nos enredemos. ¿Qué son nuevos entendimientos y qué son nuevos análisis? Simplemente que usted entienda que es una persona que puede hacer una división entre la historia de sus padres y entre su propia historia. De no repetir patrones. Ok, yo vi a mi papá ser un violento, a mi mamá ser una mujer sumisa que todo el tiempo se dejó violentar. Yo entiendo que esas son las bases de mi autoconcepto, son las bases del amor propio. Ya sea que soy un vulnerable a la violencia o soy un violentador. En esa situación específica, por supuesto. Entonces, el autoconcepto puede ser, primero que nada, reconocer, ok, esta es mi historia de vida, entiendo que gracias o desafortunadamente a este ambiente, yo crecí impulsivo, yo crecí con esta y estas características. Pero decido cambiar y romper con ese patrón y a partir del día de hoy ser una persona distinta, con mayor apertura y ser una persona que entienda que no necesariamente tengo que adquirir lo malo de mi familia, de la historia de mis padres, que no debo heredar complejos, que no debo heredar tendencias, que si mi papá era un alcohólico, yo puedo decidir no serlo, que si mi mamá vivió una vida de inestabilidad, yo puedo decidir no tenerla también.
Eso se llama autonomía personal y ahí construimos un concepto. Entonces, en esta misma tesitura, si somos capaces y el ser humano es tan maravilloso de poder convertirse a sí mismo, poder surgir de las propias cenizas de su historia de vida, imagínese qué no podemos hacer después de esta etapa de confinamiento, que para muchos se nos prestó una segunda oportunidad de seguir viviendo. Es que esto, desde el punto de vista que lo quiera ver usted, es una oportunidad para seguir viviendo. Y fue una oportunidad que eso nos prestó, afortunadamente, porque mucha gente, lamentablemente, ya no regresó a casa. Y muchas veces nos quejamos. Es que el trabajo que tengo me pagan muy mal. Es que mi familia, es que mi pareja, es que mi coche y los seres humanos es increíble porque siempre vivimos queriendo más. Si tenemos un coche y pasa un carro último modelo a nuestro lado, decimos, ¿cómo no tengo ese coche? Si tenemos un viaje a Puerto Arista y vemos que alguien sube una foto en redes sociales que se fue a Cabo San Lucas, decimos, ¿cómo es posible que yo no esté en Cabo San Lucas? Si yo me fui al río Santo Domingo, para los que sean de aquí de Chiapas, y veo que mi primo, que no trabaja y que no se gana la vida, se fue a Huatulco, hay personas que sufren por eso y que están en constante sufrimiento por ese tipo de situaciones. Creo que es bien importante que aprendamos a amar nuestra realidad, que aprendamos a aceptar en dónde estamos, porque solo así podemos generar procesos. Pero si vivimos inconformes, todo el tiempo inconformes, no generamos nada, no resolvemos nada, y al contrario, creamos más frustración para nosotros mismos, para nuestro alrededor y para todas las cosas que van sucediendo. Sí es bien importante que usted que me está viendo reflexione en una situación. ¿Qué me dejó esta etapa de confinamiento? Y aquí sí me gustaría que fuéramos muy sensibles ante esta situación. Quizás se fue un familiar, quizás se fue tu papá, quizás se fue un hermano, un abuelo, y lo extrañas muchísimo. Y cada día la pérdida se siente más. Porque los seres humanos no nos gusta reconocer que la vida se va a terminar. No nos gusta reconocer que todo esto que somos, va a acabar. Que hay gente que va haciendo planes en su coche y se le acaba la vida. Que hay gente que un día se fue de viaje y nunca regresó a su casa. Las cuentas, las deudas, la persona que te odia, la persona que te ama, tus seres queridos, tus enemigos, todo lo que tengas, queda. Y hay gente afuera pasándola muy mal porque no saben cómo procesar la pérdida de un ser querido. Porque este COVID, esta etapa, esta enfermedad, dejó miles de muertos. Afortunadamente en Chiapas hemos tenido, por cifras oficiales por supuesto, que quizás el grado de afectación no ha sido tan grande, pero creo que cuando vas viendo a las personas de a pie, te das cuenta que hay muchísimos casos y hay personas cercanas a ti que han perdido un familiar. Y a ellos quiero dirigirme. A ti que perdiste un familiar, a ti que te hace falta papá, a ti que te hace falta mamá, o no sé quién hayas perdido. Quizás te estás lamentando por todo lo que pudo haber hecho, por todo lo que le seguía a tocar viviendo, por todo lo que pensabas hacer, por todos los planes que no se realizaron. Porque muchas veces decimos, ya no va a ver a sus hijos, a sus nietos, ya no me va a ver realizado, ya no me va a ver haciendo esto. Lo importante es lo que vio. Y hoy hacía un video temprano, que les agradezco muchísimo a todos los que me ayudan a compartir, que hablábamos de eso, de soltar, de decirle a la gente, ¿sabes qué? La vida no termina con eso. Nosotros nos volvemos eternos si la gente
nos lleva en su recuerdo, nos lleva en su corazón. Y quizás a ti te toca hacer eso con papá, que ese legado de tu papá se lo transmitas a tus hijos, a sus hermanos, que se integren como familia. Mucha gente dice, es que me tocó terminar mal con mi papá, no pude despedirme. Ok, ¿qué quería tu papá de ti? ¿Que reflexionaras? ¿Que quizás dejaras un vicio? ¿Que quizás fueras una mejor persona? Esa es la forma de hacer sentir vivo a tu padre. Esa es la forma de hacer que él continúe viviendo ahora en tu actitud, en una forma. Cuando nosotros morimos, trascendemos. Depende de las personas que están a nuestro alrededor, claro. Pero si una persona que hizo buenas cosas y que hizo buenas estrategias, ya sea en lo laboral, en lo familiar, en situaciones económicas, y dejó a su familia, creo que es importante reconocérselos y vivir con eso, con la idea de que quizás ya no hizo las cosas que yo esperaba o que él esperaba de sí mismo, pero que dejó un legado interminable de cosas que ahora tengo la oportunidad de revisar. Porque decimos, era muy pequeño o era muy joven, o por qué se fue, si le faltaba tanto por hacer. No sabemos esos designios, nosotros desconocemos por completos, y ahí es al punto al que quería llegar. Porque somos, si lo vemos desde una perspectiva y hacemos una analogía bastante con los pies en la tierra, el ser humano no es nada, el ser humano es solamente un punto más. Esta vida se sigue transformando y nosotros muchas veces creemos que las cosas se van a ir dando, cuando en realidad somos vulnerables. Cuando pasó el terremoto hace 3 años, nos dimos cuenta que éramos muy vulnerables, que en un momento todo se puede terminar. Con el COVID nos dimos cuenta lo mismo, que somos vulnerables, que creemos tener control, pero que en realidad el trabajo, las situaciones, la vida, las parejas, los malestares amorosos y demás situaciones solo son vanidad, solo son situaciones que pasan, que ocurren, que se van. Que lo importante es aquello que tú te llevas. Ese coche, esa cuenta, esos aparatos, esas alhajas, todo por lo que luches, no valdrá tanto la pena como lo que lleves en el corazón. Y eso es lo importante que debemos guardarnos. Yo espero que este mensaje llegue a las personas, lo veamos como una situación optimista, veamos y aprendamos a amar la vida, aprendamos a querernos, y les agradezco muchísimo a todos los que han seguido la transmisión, porque de verdad he recibido muchísimas muestras de afecto de cada uno de ustedes, cuando comparten, cuando comentan, cuando incluso compran la edición impresa de esta Mi Casa Ultimátum, que estoy encantado de estar aquí, que somos una familia editorial genial, y que de verdad, si usted se da la oportunidad de ver la programación, verá que estará muy buen, entretenido en deportes, incluso hasta en temas de forense, en temas de noticias, en temas de análisis. Dese la oportunidad de ver la barra programática de Ultimátum y se encontrará usted con por ejemplo, con arsenal de plumas y con diversas opiniones, donde incluso nuestro director participa y participan otros especialistas, y esto es genial porque se hablan las cosas como son, porque nuestro lema es: la verdad no puede esperar. Pues muchas gracias, nos está viendo Vero Carpio, nos está viendo Marcela Castillo, dice: saludos al psicólogo Gregorio Camacho, gran aliado y amigo. Marcela, directora del Instituto Municipal de la Juventud y el Emprendimiento. Así es, para todos los que conocen este trabajo que ha hecho el Instituto Municipal de la Juventud en la brigada de Tuxtla Vive Joven, ahí participo y lo están haciendo genial, porque se ha estado trabajando en prevención del suicidio. Incluso hay chicos que me han escrito y que hemos canalizado al área de atención psicológica, y que de verdad la atención es oportuna. Y quiero felicitar una vez más a Marcela y a todo el equipo. Dice Eric Ventura: amigo, tú siempre tan puntual y muy profundo al dar tus temas. Un abrazo, mi hermano. Abrazo de vuelta al psicólogo Eric Ventura, un excelente amigo y excelente ser humano al que aprecio muchísimo. Un abrazo, hermano. Nos está viendo Carlos Camacho,
Dice Edwin Morales, esta nueva normalidad, así como le llaman, está siendo muy estresante. Así es, hablábamos de los procesos que se han venido generando y que es importante que comencemos a considerar a los especialistas en psicología cuando las cosas se nos están saliendo de control. Dice María Fernanda González Castro, saludos amigo, gracias por tus temas tan interesantes y atinadas. Saludos a la licenciada María Fernanda González Castro, que hemos tenido un par de veces aquí, una excelente psicóloga, un excelente ser humano a quien le agradezco muchísimo siempre que comparte mis programas y que me ayuda a difundirlo, y que además estamos por ahí en próximos charlas para ver un tema bastante interesante. Nos está viendo Isis Trujillo, Elena Aguilar, Gregorio Camacho, Carlos Camacho. Dice, al parecer ya pasamos a semáforo verde la siguiente semana, pero nos tenemos que seguir cuidando. Totalmente, esto es a pesar de que se han venido difundiendo algunas noticias de que vamos a volver a clases y de que se van a volver a los procesos presenciales. Hay que esperar hasta el último momento, no entremos en pánico, esperemos la versión oficial y veremos qué procede. Dice Tony Vázquez, gracias por la plática, psicólogo. Gracias, Tony Vázquez, a ti por estar aquí con nosotros, amigo, muchas gracias. Dice Alejandra Morales, cierto primo, saludos. Dice Evelyn Molina, esta temporada debe servirnos para reflexionar sobre nuestro presente y ser mejores cada día. Evelyn, te mando un abrazo, muchísimas gracias. Y sí, creo que esa debería ser una de las cosas que ocupe nuestro pensamiento, ser mejores, tratar de mejorar, tratar de mostrar una mejor humanidad, porque lo necesitamos, el mundo lo necesita y creo que podemos hacerlo. Pues saludos a todos los que estuvieron en la transmisión. Si no me falta algún comentario, también nos está viendo Fer López, saludos, Nayeli Espinosa, y a los que no me aparezcan acá, muchas veces no sé qué pasa, pero sé que nos ven personas que lo abren desde el Google Chrome o que lo abren desde otra plataforma. Muchísimas gracias, de verdad, mis abrazos a cada uno de ustedes, mis saludos, y nos vemos el próximo jueves aquí en Ultimátum Digital. Soy el psicólogo Gregorio Camacho. Muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, escríbanla y con muchísimo gusto la resolvemos. Un abrazo y hasta la próxima.